America, 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 you are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. Oye, ese tema que estamos escuchando es un tema de el documental de 8, Will Country, el que se estrenó el año pasado por Netflix. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Taropia, la mezcla exacta entre tarot y terapia. Estoy hoy día con mis 4 chicos a la distancia, pero en realidad tengo 3 a la distancia y uno a la cercanía. Estoy aquí al lado mío está Cristian, que va a estar hoy día en los controles, no quiere meter mucho la palabra hoy día porque dice que 8 no, dice que 8 no es mucho su tema, pero estoy con Eduardito, que acaba de hablar, se acaba de acusar, que está en su casa guardando cuarentena, estricta cuarentena. No hay hecho nada, Eduardo, ¿no? Muy estricta. Muy estricta. Perfecto, no esperaba menos de ti. Está Paulita. Como toda mi vida. Como toda tu vida, muy estricto. Oye, estamos con Paulinita también, Paulinita psicóloga, que hemos estado 3 días ya seguidos grabando, pero full, estamos aburridos, parece, en cuarentena. No estamos dando el tiempo y como la tecnología nos permite hacer estos enlaces, ¿no? Parecían así como de programa de televisión antiguo, ¿no? Así vía microondas. Y estoy con... ¿Cómo estás, Paulinita? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Oye, y estamos también con nuestra querida Solcito, que la veo aquí desde la cámara, que se ve tan bonita en unos tonos psicodélicos, así. ¿Ah? ¿Cómo estás, Sol? Bien, hoy día estoy feliz. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, Solcito? Te veo muy preparada, ¿ya? Tu puchito, tu cervecita, igual que yo acá. Sí, salud. Siempre preparada con Oye, sí. Insumos básicos de supervivencia. Oye, le estaba contando a Eduardo antes de partir del programa que la Jimena Osandón quiere declarar ley seca para esta cuarentena. No, que no hueve. Este es uno de los problemas de la derecha chilena. Siempre prohibir. Sí, es como evitar. Todo lo que tiene que ver con el placer, a ellos les provoca conflicto y siempre quieren prohibirle a los demás que sientan placer, que se evadan un poco. Sí, es como... ¿Tendrá que ver un poco con la carta de la represión? Con la carta de la represión. Bastante tiene que ver con la carta de la represión, po. Es un tema importante y gracias que lo sacáis a colación hoy día porque nuestro tema de hoy, la carta de represión que dice Solcito, es una de las cartas de los arcanos menores del tarot de 8 de la serie de El Fuego, ¿no? La serie roja. Es una carta bastante particular, si bien recuerdo es el 10 de la serie de esa carta, el número 10 es la última carta de esa serie, antes de las cartas de direcciones, que ya vamos a comentar cómo funciona un poquito, porque el tema de hoy, como lo he dicho ya en 2 veces, 2 oportunidades, es el tarot de 8. Vamos a estar hablando de eso, ¿cierto? Y para empezar a hablar un poquito de una figura controversial, con mucho, digamos, con muchos elementos bastante especiales, ¿no? Como la figura de 8. Algunos lo van a considerar místico, filósofo, chanta, no sé, hay varias apreciaciones sobre su figura, no pasó desapercibido, ¿no? ¿Qué opinión les merece a ustedes, queridos contertulios, la figura de este señor? No se peleen. Creo que a mí igual me parece controversial. Al principio pensaba que era medio ególatra. Como a diferencia de otros mazos, de la mayoría de los otros mazos, tiene una carta que es solo para él, la carta del maestro. Ah, claro, de los arcanos mayores. De los arcanos mayores. Y nada, después estudiando un poco acerca de 8, me parece que me toma igual en cierto sentido. ¿Te gusta? Sí, me gusta su filosofía, pero tiene mucho
mucho para conversar. Oye, ¿y la Paulina que está tan callada y ha leído tanto 8? Que te quedaste tan callada, donde hice esta pregunta. ¿Qué opinión te merece la figura de este señor, oye? Me quedo un poco sin opinión, ¿Por qué te quedas sin opinión? porque es muy, o sea, en mi opinión personal, como en mi experiencia personal, creo que todos los como antecedentes o la casuística que estuvo vinculada con él con respecto a temas de abuso o temas como políticos y esas cosas, cuando él, digamos, como que desarrolló un poco su comunidad en Estados Unidos, en la India, etcétera, como que no entran en mi experiencia leyéndolo o estudiándolo. Son antecedentes, están ahí, pero no logran de alguna manera como quitarme el gusto que sí me produce sus ideas y de alguna manera su desarrollo. Su obra, digamos. Sí, 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 porque así que tengo como una esquizofrenia ahí. está como media esquizofrénica opinándose acerca de la figura de 8. ¿Y tú, Eduardo, qué opinión te merece este señor? Mira, al igual que le ocurre a la Pauli, para mí igual Osho es una figura muy controversial porque en la práctica él fue como el líder de una secta, pero sus enseñanzas o el contenido más profundo de lo que él predicaba es de una profundidad súper trascendental para el ser humano. Él nos lleva a volcarnos ya no solamente al aspecto más práctico de estas religiones orientales, sino que le lleva como más al ámbito espiritual. Y eso le da una potencia súper grande. Nosotros, al estudiar el tarot de Osho Zen, podemos ver eso, que está como un poco filtrado. Y cuando pienso en Osho, recuerdo algo que me dijo una amiga hace muchos años. En tu camino siempre vas a encontrar distintos maestros, pero uno tiene que quedarse con lo que a uno le hace sentido, con lo que a uno le toca una tecla, o finalmente es uno quien tiene que ir filtrando con lo que se queda. Entonces yo de Osho me quedo con el contenido de su obra, no me quedo con todo eso que rodea lo que ha sido la experiencia práctica de las comunidades que veneran o que siguen a Osho. Claro, lo que pasa es que todo esto que rodea, ¿cierto?, al personaje de una obra importante como lo que él hereda, digamos, luego de su pasada por la tierra, en el fondo, ¿no? Como un ser que dejó muchas enseñanzas y transmitió mucho contenido, ¿no? Como los grandes autores, ¿cierto?, en toda época histórica están rodeados de un montón de datos curiosos, según la lectura que se haga, según... o sea, en el fondo casi siempre la obra es mucho más grande que el personaje que escribe esta obra, ¿no? Y parece ser que Osho no es la excepción, porque en el fondo como persona, como ser humano, como todos nosotros, ¿cierto? Si alguno de nosotros hiciera una gran obra, probablemente más de alguien daría datos curiosos acerca de nuestra vida y probablemente no sería muy, muy santa, ¿no? Aunque lo que escribiésemos fuese bastante profundo, ¿no? Porque igual casi siempre la historia de vida de las personas que escriben está rodeada de un montón de elementos y de menudencias que si tú las quieres ordenar y contarlas bien, como lo que ocurre en el documental de Netflix, quizás, claro, pues da para eso y mucho más, pues da para ficción y para opiniones de personas que estuvieron vinculados con... Él tuvo mucho apodo, ¿cierto? Entre ellos se ganó el apodo del gurú del sexo, ¿no? Porque se hablaba mucho que en las juntas que hacían en su comunidad, sobre todo en la que estaba en la que tenía en Estados Unidos, ¿cierto? Había, la galleta de la Pauli se escucha como si fuese una cosa así como estos comerciales, así. No, y en estos como encuentros que hacían,
había mucho sexo, ¿no? Sexo libre, sexo grupal, ¿cierto? Mucha orgía, pero que tenía que ver mucho con la filosofía que había detrás de lo que Ocho planteaba, ¿no? La parte sexual también era bastante importante, ¿no? Dentro de las enseñanzas que él transmite, porque hay que recordar, y un poquito para contextualizar a las personas que nos escuchan en este podcast, ¿cierto? El tema de la obra de Ocho, en el fondo es una recopilación de sus conferencias, porque él no escribió nunca nada, ¿no? Nunca escribió nada. Él nunca escribió nada, ningún libro, nada, pero hoy día tenemos una cantidad de libros, entonces igual hay como cosas también, hay medias curiosas entre las editoriales que presentan estas conferencias editadas, ¿no? Como que hay unas rencillas medias raras ahí por los derechos y todo esto. Entonces, como que efectivamente basarse como en la obra a veces es como también ver las traducciones, ¿no? Que se hicieron de esta obra, porque él tampoco las dio en español, ¿no? Nosotros accedemos a la obra de Ocho en español, bajo una traducción, ¿cierto? Y cuando hablamos de temas espirituales también hay que tener cuidado porque en el fondo a veces las traducciones no son tan literales, ¿no? Como el lenguaje común, ¿no? Es como una cosa mucho más técnica. Hay palabras que a veces en un idioma original no tienen traducción, sobre todo cuando son temas del espíritu, ¿no? Como temas de este calibre, ¿no? Yo en el fondo pienso que el tema de Ocho es un tema que uno puede ir como mirándolo desde varios lugares, ¿no? Y esto de escuchar como sus conferencias y todo eso, ahí va la Pauli de nuevo con otra galleta, se escucha, pero así. Hoy voy a poner silencio. Me da vergüenza. Pero di que están ricas, ¿qué no auspicia hoy día, Pauli? Nos auspicia Costa. Costa, mira ahí. Pues si la gente de Costa nos está escuchando, galletas de coco. Nos están pagando por esta publicidad. Claro. Hay que decirlo. Oye, un dato curioso es que como con esta parte del sexo, ¿no? Ocho plantea en uno de sus puntos que el tema de la pertenencia, ¿no? En las relaciones. Entonces, como esta situación de que las parejas pueden tener espacios como de conocer a otras personas dentro de la misma relación y como relaciones más abiertas, ¿no? Hoy día eso lo vemos comúnmente en las relaciones de gente joven, ¿no? Pero en esa época, en la época de los 80, era un 70. tema, 70, ¿cierto? Los 70 en Estados Unidos era todo un tema, ¿no? Hoy día no. El tema de la orgía, el tema de las relaciones abiertas, no sé si a alguien le causará algún tipo de resquemor, ¿no? Que están calladitos ustedes, están todos calladitos, parece que estuviéramos como en clase. Yo estoy aquí como hablando, ¿cachai? La otra está comiendo galletas, la otra está fumando, el otro está mirando. Ocho como que nos provoca un poco esto. Hay que ser cauteloso cuando hablamos de Ocho, porque el contenido es muy profundo, pero el personaje es muy polémico. Sí. ¿Sí? En el tema del amor que estabas diciendo, yo creo que es bien... Bueno, quiero un poco compartir que la primera vez que yo le tomé un libro de Ocho, como que te juro que sentí como que explotaban pensamientos dentro de mi cabeza. Como que si se reventaban así cosas que tenía que en algún momento, no sé, sentía rabia, sentía como intriga, después volvía atrás y sentía como libertad y cosas así. Yo creo que más allá del conocimiento, o sea, como que siento que no es un conocimiento, es como más experiencia. Y obviamente que cada persona le llega según su propia lectura, ¿cachai? En el tema del amor a mí me llama harto la atención porque él de alguna manera entiende el amor como un estado del ser. Y ahí es donde como no entra lo que nosotros entendemos por relación de pareja, por compromiso. Él entiende el compromiso desde la libertad. Claro, o sea, Como es que en el fondo, claro, el vínculo, el amor desde la libertad, porque en el fondo la relación no estaría generando amor.
en el fondo la relación estaría impidiendo que el amor fluyera, ¿no? Porque el amor, como dice Paulina, es una condición del ser. No es que tenga que alcanzar el amor, sino que tiene que expresar el amor que pasa por él, ¿no? Exacto. A mí me gustó No, ya. la metáfora del amor, ¿Cuál es la metáfora del amor? la de la flor. Ah, la de la Que el flor. amor tiene es como tres etapas o tres estados. Claro, que No es me como acuerdo bien cuál era. el sexo, la el sexo, semilla el o- sexo es la semilla, en la flor es el amor y la fragancia es la compasión. Eso está en uno de los Claro. arcanos del tarot de 8 Zen, que es la carta a los amantes, ¿no? De uno de los arcanos Sí. mayores. Entonces, donde se hace como explícita la opinión que tenía 8 del amor, ¿no? Pero eso sí, que hay que entender también, como estamos haciendo como esta introducción sobre el personaje y sobre su obra, que el tarot de 8 C en el que nosotros trabajamos en el enfoque trascendental o espiritual, dentro de lo que es la terapia con tarot que hacemos en Espacio y Fomenta, ¿cierto? Que el grupo que estamos acá trabajamos en eso, ¿cierto? Es un mazo que está creado por una autora que fue una discípula de 8, ¿cierto? Que es Madheva Padma. No está hecho por 8 tampoco. Por lo tanto, también recoge las enseñanzas también desde la mirada de Madheva Padma, ¿cierto? Y ella pone el foco como en los principales elementos que recorre las enseñanzas del gurú, ¿no? Podríamos llamarle místico, gurú, filósofo, ¿cierto? Charlatán, como queramos llamarle, ¿cierto? Pero en el fondo, como que las cartas, maestro, claro, algunos le harán maestro, como queramos llamarle, ¿cierto? En el fondo, alguien está escribiendo, dice, alguien está escribiendo que quiere estar en el video en vivo. No, pero antes escribió otra cosa. ¿Qué escribió? Qué profundas palabras. Oye, entonces, ¿en qué quedé? Porque se me fue la pinza. ¿Quién me agarra la pinza? El amor del 8. Estábamos en lo que está en las cartas. Está hecho por su discípula. Claro, entonces cada uno de los arcanos, cada imagen de esos arcanos evocan ciertos elementos que son de el planteamiento de las enseñanzas. Entonces sirven un poco nosotros en lo que es la terapia con tarot. Trabajamos este enfoque en un consultante en particular, ¿no? Una persona que llega a leerse las cartas, pero que trae una necesidad, ¿cierto? Una demanda particular, que nosotros la abordamos a través del uso de esta baraja, que no es cualquier baraja, ¿cierto? Porque lo que encontramos en ella son conceptos, ¿cierto? Son elementos que en el fondo provocan un movimiento espiritual, ¿cierto? Cuando hablamos del espíritu, esto del espíritu es una cosa bien filosófica, ¿no? ¿Qué opinión le da a ustedes el espíritu? ¿Qué les hace ruido del espíritu? ¿O qué entienden por espíritu? Porque hablamos de espiritual, pero ¿qué es lo que es el espíritu en el fondo? Qué difícil la pregunta. Igual pasa por la experiencia que cada uno tenga, porque visto desde este enfoque o esta metodología de estudio que hemos tenido en el diploma de terapia con tarot, a mí en lo particular me resulta mucho más sencillo hacer abordajes desde lo mental, o quizás desde lo predictivo, desde lo concreto, porque mi experiencia personal es más fluida en estos ámbitos y es más acotada en lo espiritual. Siento que es un ámbito de mi vida que tengo que trabajar. Entonces, tengo como una relación un poco de amor-odio con Osho, porque amor-odio con el tarot de Osho Zen, porque cada vez que saco una carta me resuena mucho, pero a veces me quedo pegado en los conceptos y en los consejos que me entrega el tarot, porque no basta con lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo lo tienes que trascender, tienes que superarlo, tienes que profundizarlo y tienes que, a partir de eso, llegar a otra cosa que te acerque a ser quien de verdad tú eres, que te haga encontrarte con tu verdadero ser. Entonces, es un camino, a mi entender, más complejo, pero más complejo, más trascendental, más profundo, pero más sincero.
Claro, ahí quizás donde lo que tú estás diciendo con respecto a este viaje como hacia la profundidad, que como que en el fondo te invita a la baraja al momento de sacar una carta o al encontrarte con el significado de esa carta, ese camino hacia ese ser interior, ese será el espíritu, ¿no? Como esa parte interna que mueve a la persona, ¿no? Porque convengamos que la definición de espíritu o de espiritual va a variar según la filosofía, según incluso hay una mirada religiosa del espíritu, ¿no? Quizá lo que Eduardo está planteando tiene que ver con esta idea de que el espíritu es esa como esencia, como ser esencial, ¿no? Que está dentro de la Claro. persona. Como la energía esencial, yo creo, la energía única de cada persona. ¿Y Sol, que está tan callada? Estoy aquí trascendiendo. Estoy en meditación. Estoy en meditación. Estoy escuchándolos. ¿Pero qué opinión te da esto del espíritu? No, siento que es algo muy profundo, como muy único de cada persona, algo muy interior. Puta, no ando tan espiritual, entonces como que me cuesta esta wea. Pero Anda demasiado como que, feliz. como que mientras hablaban se me vino a la mente lo de la voz interior. ¿Mm? Siento que podría ser, es un acercamiento al espíritu, como eso que no tiene palabras, ni colores, ni sabores, ni forma, que es intangible, que es difícil de definir igual que es. También, Sí, con este tarot yo creo que pasa que se queda un poco corto como el lenguaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que Las palabras en ese quedan un poco chicas. claro, en ese sentido, Ocho quizás plantearía ahí desde su enseñanza que la experiencia espiritual o el espíritu es aquello que se puede conocer, pero que no se puede decir qué es. En el fondo, yo puedo saber lo que es, pero no puedo decir qué es. No se puede, es como la vida, ¿no? La vida se puede entender, pero no decir qué es lo que es, en el fondo. Entonces, como que toda esta como explicación que intenta articular la Sol no está muy alejado, ¿no? de lo que en el fondo desde esta mirada, digamos, como particular desde las enseñanzas de Ocho podría plantearse, ¿no? Ahora, como para que los auditores puedan entender un poquito esto de lo espiritual, en el fondo es como este punto en el que se une lo físico y lo mental, ¿cierto? Y se experiencia, y es lo que está uniendo esa experiencia mental y esa experiencia física en el ser humano. Eso que une ambas cosas se llama espíritu, como el alma, ¿no? En el fondo es como eso que está en el centro, como un pegamento, ¿cierto? Que en el fondo hace que esa experiencia mental y esa experiencia física se puedan vivir. Ahora, Ocho nos invita a trascender lo que es la mente, ¿no? En el fondo es su gran deseo, porque recordemos que él nace en la India, él tiene todo un tránsito por las escuelas de filosofía de una de las principales universidades de India, él llegó a ser catedrático de la escuela de filosofía de una universidad importante, y luego de eso, él empieza como a trabajar como toda esta parte, ¿cierto?, de la espiritualidad y de la profundidad del ser, y él se encuentra como inmerso en un oriente donde hay una espiritualidad muy desarrollada con el budismo, ¿no? Pero que se da cuenta que en lo concreto, en lo exterior, es una sociedad muy empobrecida, materialmente empobrecida. Entonces dice, claro, aquí hay una conexión con el espíritu, pero hay una representación material muy pobre. Entonces pone los ojos, por eso cuando partimos este capítulo pusimos esa canción del ¿cómo se llama? El documental, porque es la canción de cuando él llega, que la usan cuando él se va a América, ¿no? La canción se llama América. De hecho, él pone sus ojos en Occidente, porque él dice, en Occidente está el resultado material de la acción del hombre, pero le falta el despertar espiritual, el despertar de esta conciencia, ¿no? Entonces él dice, claro, es más fácil, de alguna manera, transformar al hombre material en un ser espiritual que hacer que un ser espiritual vuelva a tener
necesidades materiales. Entonces como que él vio que en la India, en el fondo, era mucho más difícil despertar la necesidad material, la conciencia material, en aquellos que ya estaban conectados con la conciencia espiritual. Sin embargo, dijo, me voy al occidente y en el occidente puedo entonces trabajar la parte espiritual más esta parte material. Entonces tenemos la mezcla perfecta donde el ser humano puede expresarse en todas sus dimensiones, ¿no? En la parte tanto espiritual como en la parte material, ¿no? Entonces, claro, que es el concepto de totalidad. sí, y el concepto que le llama él de Sorba al Buda, ¿no? Que puede tener todas las, digamos, como todas las ventajas materiales y todas las ventajas espirituales. O sea, y eso es lo que llama mucho la atención del planteamiento de Osho, ¿no? Que en el fondo él es capaz de conciliar todo lo que es la acumulación del dinero, el disfrute del cuerpo, el goce de lo físico, con la parte espiritual, ¿no? No está reñida. Él dice que en el fondo toda la gente de Oriente, ¿cierto?, se ha equivocado con el camino porque ha ido hacia la profundidad, pero ha dejado descuidado todo lo externo, ¿no? Todo lo material, todo lo del mundo concreto. Y que los occidentales, al contrario, ¿cierto?, han recorrido todo esto concreto, pero han dejado de lado la parte espiritual. Entonces, como dice Paulina, es como la experiencia de la totalidad, ¿no? Entonces, es bastante interesante. ¿Qué vas a decir tú, Dardo? No, es que esto también, dándole un contexto, como siempre yo, un poco social y político, no tenemos que olvidar tampoco que Osho llega a Norteamérica, llega a Occidente con todas estas enseñanzas espirituales que nos llevan a darle más consistencia a la totalidad en un momento histórico en el cual había mucha abundancia material, pero también había una gran carencia espiritual de desarrollo de las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial viene para Occidente un periodo de mucho crecimiento económico, de mucha abundancia, de mucho bienestar social, que justamente a partir de los años 70 ya entra en crisis y el ser humano se ve un poco vacío frente a un modelo de desarrollo material que ya se agota, que se empieza a agotar, donde empiezan a surgir muchos conflictos sociales y guerras específicamente por riquezas materiales. Bueno, todas las guerras son provocadas por las riquezas materiales, pero esta vez era mucho más patente. Las guerras anteriores había un manto de nacionalismo y de identidad y de territorio por los países que los llevaban a seguirse en guerras. Esta vez ya no, las guerras tienen nombre, guerras por el petróleo, y ahora pronto vamos a hacer las guerras por el agua. Entonces, en ese contexto histórico de gran vacío y también de la posmodernidad, después de la Segunda Guerra, llega Osho a plantear una alternativa en la cual dice, ok, todo esto, esta riqueza y esta acumulación material que hemos logrado, démosle sentido. Démosle sentido a través de llegar a nuestro ser, a la esencia de nuestro ser. Exactamente, como carguemos ahora toda esta bonanza material, carguémosla de un sentido espiritual, ¿no? Como démosle una vuelta, ¿cierto? Y ahí aparecen todos los movimientos, incluso no solo en Estados Unidos, sino que en gran parte del mundo occidental aparecen todos estos movimientos, ¿cierto? Que un poco guiados como por el hipismo, ¿no? Como esta idea como de buscar como una cosa, como una conexión interna, ¿no? Oye, vamos a hacer una pausita porque tenemos que hacer una pausa comercial y ya volvemos. ¿Ah? No, vamos a hacer un corte y vamos a seguir grabando en la segunda tanda, ¿ya? No, nos vemos ahora. Oye, estamos de vuelta, hemos regresado, hemos volvido. Estamos hablando hoy del tarot Osho Zen, ¿cierto? Para recordarle a los auditores que este mazo lo utilizamos en el abordaje trascendental espiritual en nuestra terapia con tarot que hacemos en Espacio Fomenta, ¿cierto? Es una metodología propia que desarrollamos varios profesionales, ¿cierto? Que nos dedicamos al uso del tarot en el espacio, en el ámbito terapéutico, ¿no? Estábamos hablando partimos un poco esto con
con la idea de ¿cómo se llama? De hablar un poquito acerca de la figura de Ocho, ¿cierto? De lo que se plantea en su obra, ¿cierto? Que ya dijimos que no era tanto de él, sino que recogía como sus enseñanzas, ¿no? Y habíamos quedado en esta parte en el que él se había venido a América, ¿cierto? Como a conquistar como la parte espiritual, ¿cierto? De este hombre material, y él nos hacía como toda con su sabiduría histórica, ¿no? Y política, nos hacía toda Ahí no va. ¿Ah? Ahí no va. Ahí no, no hacía como toda una relación con la guerra mundial y todo el cuento, ¿cierto? Pero él, para desarrollar esta parte espiritual, él toma como muchas, ¿cómo llamarle? Como escuelas, no sé si son escuelas, pero toma como mucho... ¿Influencias? Sí, influencias del Zen, del Sufi, del Tao, ¿cierto? Pero en el fondo, él como que crea un método propio, ¿cierto? Personal. Y la base del método de 8 está en la meditación. Pero no es cualquier meditación, sino que es una meditación dinámica, ¿cierto? Porque él plantea como todo, es muy paradójica, todas sus enseñanzas son muy paradójicas. En el fondo, cuando tú vas para un lado, vas a encontrarte lo contrario, ¿no? Eso es lo que él plantea de base. Entonces él dice, detrás del silencio está el ruido, que la meditación, digamos, de Oriente se equivoca en que en el fondo la gente trata de buscar el silencio, pero solo con eso encuentra el ruido. En cambio, él dice que para encontrar el silencio hay que viajar a través del ruido y saturarlo a tal punto de encontrar detrás el silencio, ¿no? Es como esta idea de la mente que encontramos luego en el tarot de 8 Zen, ¿cierto? Como que para trascender la mente hay que ampliarla a tal punto que aparezca su contrario, ¿cierto? Que sería la no mente, que ese es el estado donde efectivamente se podría empezar a moldear y se podría empezar a trabajar la conciencia. La conciencia que él hace digamos, como da una explicación de la diferencia entre la conciencia con S y la conciencia sin S, ¿no? La conciencia y la conciencia. La conciencia como este estado de lucidez mental y la conciencia con S, ¿cierto? Como este estado como de conexión con esta parte profunda espiritual del ser, ¿no? Pero la autora de este tarot se tomó de una de esas áreas, que es el Zen. De hecho, el mazo se llama tarot de 8 Zen, ¿cierto? No se llama solo tarot de 8, porque también hay otra baraja que es el juego de la transformación, pero este es el juego trascendental del Zen. En el juego de la transformación, en la baraja de la transformación, la gente que sigue a 8, que probablemente esté escuchando este podcast y tenga la otra baraja también de 8, el juego de la transformación es un juego que trae enseñanzas del Zen, del Tao, del Sufi, y una carta, son menos cartas, pero en el tarot de Deva Padma, nosotros tenemos que está basado en la filosofía Zen, ¿cierto? En las enseñanzas de 8, pero desde la mirada del Zen, ¿cierto? Y nosotros hemos un poco, en este tema de trabajar con esta baraja, en este enfoque, ¿cierto? Hemos desarrollado y hemos estudiado un poquito de Zen, obviamente no nos acercamos quizás con la expertise que algunos que hacen algún tipo de artes marciales o algunas técnicas más orientales pueden estar conectados con el Zen, ¿no? Nosotros somos más bien como estudiosos del tema, como más teóricos, ¿no? No hacemos Zazen constantemente, ¿cierto? No nos conectamos ninguno de nosotros hace meditación Zazen. Lo hemos hecho Claro, como... no es 100%. No es 100%. Mira, oye, la Pauli, que está graciosa. 100%. Avilla Pauli. Sí, quizás solamente lo abordamos desde un poco, desde ¿cómo se llama? Desde la teoría, ¿no? Pero esto del Zen Las bases, las bases más, es bastante particular, más primordiales. ¿no? El Zen se desarrolla principalmente en ¿dónde? En Japón, ¿no? Si es que no me equivoco. Porque el Tao es más chino, ¿no? Sí. Sí, el Zen es más japonés. De hecho, están los jardines Zen, ¿no?
cuando uno ve las imágenes de Japón, estos jardines como muy ordenados, muy limpios, armónicos, ¿cierto? El Zen obviamente tiene como todo una cosa, digamos, con la tranquilidad, ¿no? Con el silencio, como su gran digamos, como ambición es el silencio, es la tranquilidad, la armonía, ¿no? Y eso también nosotros lo vemos en las cartas de Ocho Zen, porque el silencio es muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la baraja, todo lo que tiene que ver con el silencio. Nosotros que hemos estudiado, hemos visto la relación que existe del silencio dentro de las cartas, cómo muchos arcanos menores se relacionan y se interconectan con arcanos mayores desde el concepto de silencio, ¿no? Y de hecho, eso viene mucho del Zen, ¿cierto? El tema también de la experiencia humana, ¿cierto? Vivida desde el Zen como un momento de eterno presente, también es del Zen, ¿cierto? Si bien Ocho tenía su método para llegar a eso, el Zen nos habla acerca de que no existe un tiempo cronológico. Eso existe solamente, ¿cierto?, en la mente. Y en la meditación nosotros no nos vamos a encontrar con un tiempo cronológico. Nos vamos a encontrar con una experiencia vital de un eterno presente, de una eternidad. En el fondo, cuando uno está en un estado meditativo en el Zen, está en la eternidad. Por lo tanto, no hay ni pasado, no hay ni futuro, solo hay un estar, un ser, ¿cierto? Todos esos elementos están recogidos en el tarot de Ocho Zen. Así que en el fondo es como que mezcla estas dos cosas, ¿no? Por un lado, la locura, la buena locura, ¿cierto? Esta desorganización quizás de lo clásico, ¿no? Que Ocho plantea en su enseñanza, esta irrupción, esta cosa paradójica que te deja enredado, ¿no? Esta cosa como llevada hacia el exceso, ¿no? Y esta otra parte como del budismo más japonés, no el budismo tan indio, ¿no? Que el budismo indio es mucho más de Gautama, de Siddhartha, ¿no? Que en el fondo es una búsqueda, ¿cierto?, de tranquilizar la mente, ¿cierto? El Zen es una búsqueda más bien de observar la mente. Esa es como una diferencia fundamental, ¿no? entre ambos budismos. El budismo hindú, por decirlo de alguna manera, indio, busca como poner la mente en blanco, como apagar la mente, y el Zen busca observar la mente, y con ese observar es como desprenderse de la experiencia de la mente. Por eso que el budismo tibetano, el budismo hindú, lo que hace es usar mantras y mandalas, ¿no? Como para entrar en el trance. El mantra y el mandala son súper importantes porque hacen que en el fondo la mente se vaya como reseteando y se vaya como en el fondo apagando. En cambio, en el budismo zen, lo que hacemos en la práctica de Zazen, que en el fondo es simplemente sentarse. Sentarse y observar. Y de ahí Ocho también toma mucho, porque Ocho dice que en el fondo, cuando tú intentas calmar los pensamientos, estás poniendo un pensamiento que es la idea de calmar un pensamiento, por lo tanto es contraproducente. No puedes calmar un pensamiento pensando en que tienes que calmar un pensamiento porque estás pensando en calmar el pensamiento. Entonces, claro, que se enreda y explota todo esto, y otra vez parezco que estoy dando clase y ustedes no dicen nada. Me miran así. Un enredo más o menos. Ah. Pero finalmente lo que yo entiendo es que este enfoque busca darle un espacio a la mente, no acallarla, sino que darle un espacio dentro de nuestra experiencia humana. Y nuestra experiencia humana tiene un componente espiritual y tiene un componente mental. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a estar permanentemente en la mente y nos olvidamos de nuestra vida espiritual. Exactamente. Nos alejamos del concepto de totalidad. Como dice Eduardo, efectivamente estamos muy en la experiencia mental, ¿cierto? Y por lo tanto eso hace que seamos un poco presos de la mente y seamos un poco esclavos de la mente, ¿cierto? Y la idea, en el fondo, de este enfoque, del enfoque del tarot de Ocho Zen, es que nos independicemos de esa
de esa experiencia de esclavitud mental y, ¿cierto?, podamos acceder a ese lugar donde no existen dudas, donde no existe error, que se llama ser, ¿cierto?, que se llama esencia, que se llama espíritu, que se llama alma. Oye, la Pauli está hoy día, pero come galleta, estornuda, la Pauli es, pero... Estoy ruidosa. Coronavirus. ¿Estás con coronavirus, Pauli? No, creo que no. Bueno, entonces como que aparecen todas estas cosas, ¿cierto?, en el mazo, en la baraja, y en el fondo acallar como la mente, ¿cierto?, como hacerla, en el fondo, parte de una totalidad, como dice el Eduardo y como decía la Paula hace un ratito, y sacarla como de esta importancia tan grande que le da el Occidente. Yo creo que hoy día, por ejemplo, en época de pandemia, también estamos todavía un poquito atrapados con la cosa de la mente. Lo conversábamos en un programa que grabamos para la Zona Cero, como que un poco la ciencia tiene eso, ¿no? Como el uso excesivo de la mente y que no puede tomar ninguna decisión si no tiene el dato, ¿no? Es como tener la evidencia, la ciencia basada en la evidencia, hoy día nos plantea un desafío tremendo porque no podemos juntar tanta evidencia y mientras se nos muere la gente, mientras estamos enfrentando una situación donde hay que actuar más bien desde el presente, ¿no? Quizá si estuviésemos más conectados con esta parte espiritual, las decisiones que tomaríamos como humanos o como especie serían distintas, pero también estamos muy presos de la mente, necesitamos como el dato y tomar una decisión muy racional, muy lógica, ¿no? Que me dicen, trato de poner un tema así como global para no hablar tanto del ser y me dicen O sea, yo iba a mencionar que de alguna manera con el Zen se genera como, se explica de alguna manera que el estado de no hacer es el estado que te permite de alguna manera como bajar todas las barreras y ser tú mismo. Porque de esa manera no estarías como alimentando el ego. Todo lo que tiene que ver con acción, con hacer, de alguna manera genera funciones egóticas, algo así. Ególatras, no, egóticas quizás. Egóticas. En el sentido de que, de alguna manera, cuando tú estás activo en algo, es muy probable que estés como conectado como con la función de la dominación, que puede pasar en estos temas como de los gobiernos, ¿no? Estés intentando dominar una situación, dominar algo que probablemente está ocurriendo naturalmente y el ser humano se trata de poner por sobre. O la propia agresión, etcétera. Son como estados en los que la acción alimenta el ego. Y el Zen es como justo lo opuesto. La no acción, claro. La no acción. Claro, porque no hacer. En el fondo la acción estaría dada por el condicionamiento, no por la creencia. Entonces, como bien dice la Paula, quizás esto que pasa en la cabeza de la gente que dirige los gobiernos hoy día, sobre todo en tema de pandemia, ocurre de que en el fondo con la creencia de que lo que van a hacer va a poder controlar las cosas que están sucediendo, hace que efectivamente no puedan controlar nada, porque en el fondo no está puesta en la realidad como tal, sino que está puesta en la creencia de... O sea, en el fondo, es la idea de que vamos a poder controlar algo que a todas luces y de sentido común es incontrolable. ¿Cómo podemos controlar algo? Están desesperados con la gente que no respeta las cuarentenas o que la gente que está viajando a su segunda vivienda. Claro, están desesperados porque no pueden entender, los gobiernos no pueden entender que la gente no siga sus instrucciones o no siga sus medidas, en el fondo. Y claro, yo creo que estamos súper lejos de comprender la naturaleza humana, sobre todo políticamente. La política poco espacio le da a la naturaleza humana. Intentan
jugarse otras fichas. No creo o sea, de hecho, hay tantos errores en donde no se considera la naturaleza humana que sería para hacer una lista, pues, con el tema del permiso de circulación, todas las medidas de alguna manera han tenido una que otra chascarro, Claro, chascarro para claro. no... Es como el tema en donde se desconoce la naturaleza humana, en donde se trata de dominar esa situación, una naturaleza que no se comprende. Claro, o sea, y que requiere como elementos de la mente, ¿no? Como lo que estamos hablando, ¿no? Como efectivamente yo pensaba en todo lo que la Organización Mundial de la Salud se tardó en decir que el uso de mascarilla era el adecuado, después que dijo que no, después que dijo que sí, porque estaba esperando la evidencia, ¿no? O sea, yo hoy día leía un estudio que decía que hoy día hay evidencia que dice que en los exteriores la gente tiene que estar a 4 metros de distancia. Y cuando estamos viendo que en los supermercados tú tienes a la gente a menos de medio metro haciendo fila fuera del supermercado, porque el supermercado está tratando de que dentro no haya una aglomeración de personas, entonces que exista una distancia prudente entre ellos, pero fuera, en el exterior hay gente a medio metro, o sea, todavía no teníamos la evidencia que nos mostrara que las gotitas saltaban a 4 metros. Entonces, claro, todas las decisiones parecen ser tardías porque no están en conexión con el presente, ¿no? No están en conexión con la experiencia vital del ser humano en el momento que le está ocurriendo. Y como que todos los datos que tenemos para la mente son datos basados en hechos que ya sucedieron, ¿no? Ya observados, ya medidos, y eso que efectivamente entonces hace que las personas vivamos muy, y aquí yo me engancho, ¿cierto? Con el tema del tarot de 8 Zen y con el enfoque espiritual también, y aprovechando la contingencia también, de que las personas vivimos como enajenados de esa conciencia de ser, de esa experiencia del presente, de esa conexión espiritual, ¿cierto? Y estamos constantemente rindiéndole como un poco pleitesía al conocimiento, a las cosas que sabemos, a las cosas que proyectamos, a los números, a las estadísticas, a las proyecciones, a los gráficos, y vivimos como el futuro basado en el pasado, ¿cierto? Pero la idea del presente, del conocimiento, del conocimiento... Como instantáneo, desaparece. De la experiencia desaparece. O sea, lo que le está pasando a cada persona hoy día en esta situación, en lo que estamos viviendo, en la pandemia, en la cuarentena, en el encierro, en el miedo... Lo vamos a entender en 3 años más. Claro, vamos a tener la evidencia después que todos los profesionales de la ciencia, ¿cierto?, hagan sus encuestas, sus estudios, su hipótesis. El método parece ser que nos cae como anillo al dedo hoy día al cómo esta máquina llamada mente, ¿cierto?, está como tan saturada y atiborrada de información y de mecanismos que es inoperante en el fondo. No hace... Sí, una cosa que también dice y pone énfasis el Zen es que el Zen rompe la lógica. Claro. Como que de alguna manera la vida no es lógica y el pensamiento del ser humano como de la humanidad ha estado muy marcado por el pensamiento como aristotélico, en donde todo tiene que tener una lógica. Hoy día yo hablaba con el Pato, con mi marido, que... la verdad que tú eres casada, te voy a tratar de señora, perdón, no te presenté sí, como la señora acuérdate, Paulina, perdona. Acuérdate. Sí. Y hablábamos, nos reíamos un poco porque es como van a prohibir moverse, ¿cierto?, de Santiago a la Quinta Región o a otros sectores, pero dijeron que desde las 6 de la tarde iba a estar la fiscalización o algo así, y obviamente la gente se adelantó. Sí, que pudieron, y yo le digo a Pato riéndome, le digo, bueno, por eso es que la lógica es, no alcanza a explicar, ¿cachai? Porque apareció gente moviéndose en helicóptero. O sea, yo le dije, uno que tenía más plata, lógicamente, sí, claro, se va a ir en avión. Y me dice, bueno, sí hubo gente moviéndose en helicóptero. Entonces, claro, porque están liderando y están gestionando solo desde la lógica y no logran salirse de ahí. O sea, yo creo que estamos lejos. O sea, con lo que tú estás diciendo, y si nos damos cuenta, por ejemplo, en el tema de las cuarentenas para esta semana que vienen, que son medias cuarentenas cortadas por calle, una cosa muy rara, ¿no? Como con cero sentido común, muy alejado, ¿cierto?, de la experiencia real de la gente. La gente
sabe que cruzar una calle no te cambia el panorama ni te cambia nada, pero parece que en la lógica sí, la distribución de las personas según el número de los gráficos y las cosas te muestran que, o sea, si tenemos claro que la gente que está como de alguna manera asesorando a la gente del ministerio es gente que técnicamente tiene su... Matemático. Sí, ¿no? Y tiene su importancia, es gente que no ha llegado ahí porque sí. O sea, efectivamente pertenecen a cosas importantes y probablemente estudian mucho y saben mucho, pero nos damos cuenta que el conocimiento parece que no nos alcanza con esto. Entonces, ahí donde unimos, ¿cierto? Como lo que estamos presentando hoy día, este abordaje, quizás que planteándolo desde ahí, sería como un abordaje muy importante a usar hoy día con los consultantes. Yo creo que mucha gente hoy día está como en esta crisis espiritual y sobre todo esta situación de encierro y de desconexión con los demás y de rompimiento de lógicas, como dice Paulina, probablemente nos tiene a todos un poco como buscándonos y obligándonos a entrar en el silencio, obligándonos a ser muy zen, porque tenemos que quedarnos en la casa sentados sin hacer nada, porque cuando empezamos a pensar qué hacemos en la cuarentena, si escribimos un libro, si leemos un libro, si Aprendemos inglés, si hacemos lo que teníamos pendiente, nos desesperamos, porque en el fondo parece ser que el estado de conciencia de la humanidad al que hemos llegado y en el que estamos participando nosotros hoy día por experiencia, ¿cierto? Es como que nos está obligando a tomar una posición más de conciencia, ¿no? No sé qué opinan mis contertulios que están allá abajo, el Eduardo y la Solcito. Pablo, y nos estamos comiendo la cuestión. Sí, opino mucho eso, como que el estar encerrado, siento que ha remarcado el hecho de que tengamos que ser como productivos, como algo que se relaciona mucho a la mente y todo lo que ustedes decían, como, bueno, voy a estar encerrada, entonces voy a aprovechar para hacer todas las cosas que nunca he hecho y voy a producir y no, como si hubiera cierto temor, o no sé si ocupar esa palabra, pero como si hubiera un miedo al encontrarse con uno mismo, en el silencio. Exactamente lo mismo. Y, Hay una y cantidad también... de gente que está aterrada de estar aburrida en su casa. Bueno, yo creo que la mente de alguna manera está cumpliendo esa función, al buscar todas esas como excusas o todas esas instancias como del hacer, está jugando el papel de distraerte, como desde el ego, ¿no? Alimentar el ego en el hacer y distraerte del ser, que sería como mirado desde ese punto. Es complejo igual, porque todos tenemos un poco ese bichito de la productividad, estamos en un sistema que lo ha alimentado toda nuestra vida, entonces es muy complejo, pero es bonito poder como invitarnos a observar ese como impulso, ese como automatismo de alguna manera y dejarlo pasar. Como que antes estaba pensando con lo que estaban hablando, que es como que en nuestras sociedades creemos que con nuestra lógica y con nuestro pensamiento, que es algo muy mental, pudiésemos alcanzar o como lograr tomar lo que es la naturaleza, y en realidad la naturaleza está 1000 pasos adelante de lo que nosotros podemos llegar como a comprender. Y eso rompe nuestras lógicas. Y siento que la contingencia del coronavirus, y bueno, en Chile como por la cuestión de la revuelta, nos ha sacado mucho de esas lógicas. Y siento que también lo siento muy como un llamado de como el conectarse con uno mismo y con los demás, pero no desde esa manera mental y como de la productividad y del hacer, sino como del como estar. Claro, con el estar o el ser. Ser o estar. El to be. Claro. El to be or not to be. De cada uno. Oye, sí, es como, es bien importante eso, porque en el fondo este enfoque espiritual, como les decía hace un rato, nos cae como anillo al dedo hoy día, quizás como una herramienta terapéutica que nosotros que hacemos este tipo de intervenciones
podemos tener la conciencia de que quizá en este contexto podría ayudar a más de algunos, ¿cierto? Como a conectar con esta parte que necesitamos hoy día, que parece que está siendo como demandada desde como algo mucho más profundo que nosotros, ¿no? Como que parece que la experiencia vital nos está pidiendo conectar con este ser, con este espíritu, ¿cierto? Como hay una carta que se llama Somos el Mundo, ¿no? Con esta participación también, que otra carta, ¿cierto? Que es donde cada uno de los seres humanos aportamos algo. Parece ser que nos tuvimos que separar de esta mezcla, que íbamos tan mezclados entre todos, ¿cierto? Íbamos como apretados uno encima del otro en el metro. Acuérdense que hace un par de meses la gente se trasladaba en el metro una encima de la otra en un espacio, en un metro cuadrado, iba mucha gente apretada, pero en el fondo con una desconexión interna tremenda. Porque sin conexión, y hoy día que estamos más separados que nunca, porque tenemos que tener distanciamiento social, estamos deseando tener esa cercanía con los demás. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Porque parece ser que cuando empezamos a tener esa experiencia, ¿cierto?, externa, real, nos damos cuenta cuánto necesitamos la participación y la parte humana que habíamos dejado tan de lado, ¿no? Yo creo que esa es como la parte terapéutica también, porque nosotros también en este enfoque no solamente trabajamos con la visión del tarot como de leer las cartas porque sí, ¿no? Sino que tiene también un objetivo terapéutico, ¿no? Eduardo, no sé qué pensáis tú. Sí, yo estoy de acuerdo con este planteamiento de que este contexto nos ubica en una paradoja tremenda, y que hace un tiempo atrás estábamos todos juntos, apiñados, pero envueltos por la mente, por el hacer sin mirar a los demás, sin conectarnos con el que teníamos al lado, con el que teníamos obligadamente al lado a menos de un metro. O sea, de hecho, en un metro se transportan unos 7 personas en un metro cuadrado. Y hoy en día estamos, la gran mayoría, en cuarentena, en aislamiento, y con unas ganas de tener contacto con otras personas que nos desborda y nos descoloca, nos saca de nuestro centro habitual, nos obliga a buscar un nuevo centro. No Y saben, ahí es donde nos perdemos. no La saben, gente se pierde. sí, no saben cuántas ganas de darle un abrazo que tengo a cada uno de ustedes. No, de verdad, y es cierto. Sí, Sí, es cierto, es como sí, que igual. como que de Te verdad, faltan porque muchos abrazos. nosotros estábamos acostumbrados a juntarnos, porque en nuestro grupo de tarot trabajamos, ¿cierto?, harto, y estábamos acostumbrados a juntarnos cada 15 días, al menos un sábado, y nos veíamos y compartíamos nuestros puchos y tomábamos nuestros cafés y pasábamos el día completo juntos. Todo o sea, un día. Y hoy día Desayuno, almuerzo y once. y hoy día tenemos que pasar el día 11 comidas. completo conectado a esta pantalla y empezamos a hacer nuestra vida con la pantalla. Es una cosa muy rara, ¿no? Yo quiero No te imaginas lo invitarlos. chata que me tienen las pantallas. Ay, sí, a mí también. Oye, pero es la única forma que tenemos para vernos. Yo Sí, voy a po. aprovechar de sacar una cartita espérate, po. Voy a aprovechar de sacar una cartita para ver qué nos dice. Oye, el Pita me puso la Semana Santa de Jesucristo Superstar, para estar como... ¿Me escuchan? Sí. Pero claro, Como para estar ad hoc, ¿no? Al tema. Voy a sacar una carta para el espíritu, ¿no? Ah, miren. Creatividad. Es la carta que el 8 Zen nos dice. Para todo este momento, para toda la gente que nos escucha, la creatividad, ¿cierto? Que todos podemos ser creativos, que no se requieren habilidades extraordinarias, sino que simplemente abocarse a lo que se hace. Por lo tanto, si vas a quedarte en tu casa y te vayas a quedar cocinando, hazlo con amor, porque de esa manera vas a estar aportando, ¿no? Es como, seamos lo que somos, hagamos lo que hagamos, pero hagámoslo bien. Eso, chiquillos, nos vamos a despedir porque estamos en el tiempo justo, nos pidió la hora. Cuídense. hagamos lo que hagamos. Oye, un beso, cuídense, que estén bien. Beso para todos.